en este caso pareciera que fuese 1, el cálculo de este fuese 1, ¿no? Pero el número que le acompaña a la x al cuadrado es menos 1 y el que le acompaña aquí es 1. Entonces 1 dividido menos 1 me va a dar menos 1. Menos 1 multiplicado por 2, menos 2. Vale. Así que y es igual a menos 2, o sea que menos 2 es la asíntota horizontal de f. Vale. Anteriormente, por el análisis que habíamos hecho, dijimos que no había asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Porque eran del mismo grado, ¿no? Y solo tienen que variar en un grado, ¿no? En uno. No puede ser que aquí sea 4 y aquí sea 2. No. Tiene que ser, si aquí es grado 3, aquí tendrá que ser grado 2. Si aquí es grado 5, aquí tendrá que ser grado 4, ¿no? Vale. Entonces, asíntotas oblicuas no hay. Vale. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? F' de x. Las raíces de f' de x son las raíces de su numerador, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de f' de x? X igual a 0, ¿no? Porque solo vamos a igualar el 4x igual a 0. Entonces las raíces de f' de x son x igual a 0, que representa un punto crítico de f, ¿no? Vale, entonces ese es el punto crítico donde posiblemente exista un máximo o un mínimo, ¿no? Vale, entonces dice, también obtenemos de aquí que f de 0 es 0. Si evaluamos en la función original, f de 0 es 0. O sea que es un mínimo relativo, ¿no? Vale, entonces dice, la función crece de 0 a 1 y en 1 a más infinito. O sea, si evaluamos aquí el límite, si evaluamos en la primera derivada para el punto crítico de 0 a 1 y de 1 más infinito, nos daría que es una función creciente, ¿no? Y la función decrece entre menos infinito y menos 1 y entre menos 1 y 0. Eso es, para evaluar esto si es creciente o decreciente, dijimos que lo tenemos que evaluar en el criterio de la primera derivada, ¿no? Y calcularlo, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a f2' de x. Ahora vamos a f2' de x, que era esta, ¿no? Vale, entonces aquí ¿qué sería? El signo de la segunda derivada nos proporciona el denominador 1 menos x cuadrado elevado a la 3, ¿no? Pero esta expresión tiene el mismo signo que 1 menos x cuadrado, o sea, el término de abajo. Usted dice, usamos por tanto esa expresión las raíces que son menos 1. Y también si evaluamos en puntos intermedios apropiados, obtenemos que la segunda derivada para x igual a menos 2 es menor que 0, y en la segunda derivada evaluada en 2, en 0 y en 2, menos 2, 0 y 2. Entonces, ¿qué nos da? De menos infinito a menos 1, la segunda derivada es menor que 0. Y entre menos 1 y 1, la segunda derivada es mayor que 0. Y entre 1 y más infinito, la segunda derivada es menor que 0. Aquí, ¿qué hicimos para poder determinar? Por ejemplo, aquí, para recapitular, ¿no? Quiere decir que aquí estamos evaluando entre menos infinito y menos 1. Aquí evaluamos un número que esté entre menos infinito y menos 1, menos 2. Y nos dio que es menor que 0. El cálculo a la hora de introducirlo aquí nos dio menor que 0. Ahora, en cuando evaluamos aquí en la segunda derivada, un número que esté entre menos 1 y 1 es 0, ¿no? X igual a 0. Y nos dio que a la hora de hacer el cálculo aquí, nos dio que es mayor que 0, ¿no? Vale, y aquí entre un número que esté entre 1 y más infinito, evaluamos 2, x igual a 2.
Y a la hora de hacer el cálculo en la segunda derivada, nos da que es menor que 0. Vale. Entonces, ¿qué nos dice esto, no? Aquí tenemos lo mismo de que en la segunda derivada es menor que 0 en esto, mayor que 0 y menor que 0. Entonces, concluimos, ¿no? La función es cóncava hacia abajo entre menos infinito y menos 1. ¿Por qué es cóncava hacia abajo entre menos 1, entre menos infinito y menos 1? A ver, dime tú. ¿Por qué es cóncava hacia abajo? Porque de crece y crece, ¿no? Porque la segunda derivada es menor que Cero. 0. ¿Te acuerdas que dijimos que para aquellos valores de x en donde la segunda derivada era menor que 0, o sea, nos daba negativo el valor a la hora de hacer el cálculo, entonces la función era cóncava hacia abajo? Entonces, en este caso, miramos que entre menos infinito y menos 1, en la segunda derivada es negativa. Y entre 1 y más infinito, la segunda derivada es negativa. Entonces quiere decir que aquí es cóncava hacia abajo. Vale, y es cóncava hacia arriba entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque la segunda derivada valuada en cualquier valor que esté entre menos 1 y 1 nos va a dar positiva. Entonces eso quiere decir que es cóncava hacia arriba, ¿no? Vale, entonces aquí que llegamos, la concavidad cambia. Aquí hay un cambio de concavidad, ¿no? Que es entre más 1 y menos 1. Pero f no está definida en estos valores. Sabemos que anteriormente había una excepción ahí. O sea que la función no estaba definida entre más 1 y menos 1. O sea, en estos puntos de más 1 y menos 1, porque daba indeterminación, ¿no? Entonces la función no tiene puntos de inflexión. O sea, los puntos de inflexión dijimos que eran aquellos puntos en los cuales la concavidad cambiaba de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces, como en este caso la función no está definida en estos puntos en donde en más 1 y menos 1, entonces la función no puede tener punto de inflexión en esos puntos, ¿sí? Vale. Entonces tenemos la función, ¿no? F de x es igual a 2x cuadrado partido 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces dice, vamos a evaluar la función en dos puntos, notando que f es par. O sea que también ahí en el capítulo que tú tienes ahí, hay una parte en donde te evalúa las funciones y entonces te dicen si es una función par o es una función impar. Entonces, en este caso, esta es una función par. ¿Por qué? Porque si tú evalúas en x igual a 2, en x igual a 2 y en x igual a menos 2, o sea, solo le cambias el signo, ¿no? Y el valor te va a salir exactamente el mismo. O sea que te va a salir menos 8 partido 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tienes x al cuadrado y aquí tienes x al cuadrado. Entonces si introduces en el valor de x igual a menos 2, te sale igual que calcularlo si introduces x igual a 2. O sea que esta es una función par, ¿no? Porque da igual calcularlo en x igual a 2 o en x igual a menos 2. Vale, entonces teníamos las asíntotas verticales, que era x igual a menos 1 y x igual a 1, ¿no? Entonces, si evaluamos la función de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, sería de esta, ¿no? Que es 2x cuadrado partido 1 menos x cuadrado, ¿no? Ahora, aquí, o sea, esta es la función. ¿Qué fue lo que hicimos con el denominador? Factorizar una diferencia de cuadrados, ¿no? Vale, muy bien. Entonces de aquí el resultado de este límite nos da
menos infinito, ¿verdad? Porque aquí sería, introducimos un número que sea, que se acerque a 1 por la derecha, y entonces nos quedaría menos infinito. Pues aquí nos daría negativo y aquí sería positivo y nos daría menos infinito, ¿no? Ahora calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿no? Siempre de la misma función y nos daría igual a más infinito, ¿no? Ahora la diferencia es que ahora el resultado del denominador va a cambiar de signo. Entonces por eso nos va a dar más infinito. Ahora vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 1, porque tenemos que evaluarlo en todas las asíntotas. Aquí evaluamos en 1. Ahora tenemos que evaluar en asíntota vertical, que es menos 1, ¿no? Entonces, si evaluamos este límite, nos va a dar que la función, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, nos va a dar más infinito, y por la izquierda nos va a dar menos infinito. Vale, entonces, siempre recordando el mismo procedimiento anterior, ¿no? Que para las asíntotas verticales tenemos que evaluar por la izquierda y por la derecha, para ver cuánto vale, si vale menos infinito o más infinito, ¿no? Para cada una de ellas, y sacarlo. Vale. Y tenemos también el cálculo de la función cuando esta función tiende a más infinito o menos infinito, ¿no? Entonces en este caso es igual a menos 2, que esa sería la asíntota horizontal, ¿no? Que sería igual a menos 2, que es la asíntota horizontal de f. Vale. Entonces aquí está la gráfica de esta función que hicimos. Aquí está la gráfica, ¿no? Entonces la gráfica de la función es esta. Y tenemos aquí la asíntota vertical, que era en x igual a 1, en x igual a menos 1. Tenemos la otra asíntota, y en x igual a menos 2 tenemos la asíntota horizontal, ¿no? Y tenemos estos dos puntos marcados aquí, que fue los que evaluamos, en donde para x igual a menos 2 nos daba la misma imagen o el mismo valor de en la función que evaluada en x igual a 2. Y ya está. Vale, entonces aquí en este caso, como hay horizontal, no hay oblicuo. Entonces las asíntotas verticales, x igual a menos 1 y x igual a 1. Y la raíz de la función f, que nos sirvió para poder sacar este punto de aquí, el x igual a 0, ¿no? Que cuando x vale 0, la función vale 0. Y la asíntota horizontal, x igual a menos, o sea, y igual a menos 2. Vale. ¿Fácil o no? No, bueno. Vale, a ver. Vale, vamos a hacer un repaso de, digamos, de la teoría básica, para recordar todo esto. De todas las asíntotas, ¿no? Vimos las asíntotas oblicuas, horizontales, verticales, ¿no? O sea que aquí está, esta es una gráfica que conjuga varias funciones que tienen diferentes asíntotas, ¿no? O sea, te irán a poner una así en el examen, así como esta, mira. O sea, la verde es una función, mira. La azul es otra función. Y la amarilla es otra función. Y todas esas están entrelazadas por asíntotas, ¿no? Vale. Entonces, o sea, definición de una asíntota, ¿no?
Dice, cuando la gráfica de una función se acerca a una recta, cuando x o y tiende a infinito, dicha recta se llama asíntota de la función, ¿no? Todas las funciones, no todas las funciones tienen asíntotas, ¿no? Las asíntotas de una función, ¿cómo pueden ser? Verticales, horizontales y oblicuas, ¿no? Vale. Vale, entonces, ¿cuáles son asíntotas verticales? Aquí en este caso, en x igual a c, puede ser del lado negativo y del lado positivo, ¿no? Vale, las asíntotas horizontales, aquí tienes una del lado positivo y esta está del lado positivo también, solo que aquí la función está por abajo y aquí la función está por arriba, ¿no? Vale, aquí tienes una oblicua, que es la ecuación de una línea recta, y igual a x más b. Entonces en ese b es el intercepto, ¿no? Vale, entonces en esta, ¿cómo sacamos las asíntotas verticales? La recta x igual a c es una asíntota vertical de una función f de x si se cumple alguna de las siguientes condiciones, ¿no? Si el límite valuado en x cuando c tiende por la izquierda de f de x tiende a más infinito, o el límite de x cuando tiende a c por la derecha de f de x es más infinito. Y aquí tienes tanto el cálculo por la derecha y por la izquierda de las dos, ¿no? Aquí tienes un ejemplo simple, digamos, para repasar el tema de una función muy elemental que es f de x1 partido x menos 2. Entonces aquí tienes la asíntota vertical que es 2, ¿no? Entonces calculas el límite por la izquierda, el límite por la derecha que sale más infinito y menos infinito, y aquí tienes la gráfica, ¿no? Entonces tienes aquí la asíntota vertical que era en 2 y la función, ¿no?, que parte la función en ese lado. Entonces la recta x igual a 2 es una asíntota vertical, ¿no? ¿Y por qué es 2? ¿Qué es donde porque era 2. ¿Te recuerdas que en donde el denominador se hace 0? Entonces ahí había asíntota vertical, ¿no? Vale, entonces ahora en asíntota horizontal dice la recta x igual a L es una asíntota horizontal de la función si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Entonces dijimos que para que sea asíntota horizontal el límite evaluado cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tiende a más infinito tienen que ser ¿cómo? Iguales, ¿no? Vale, entonces aquí tienes se evalúa el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x partido x menos 1 da 2, y cuando tiende a más infinito da 2. Entonces es 2 partido de menos 2 por menos 1. Exactamente. Abajo es 2 por 2 menos 1 igual a 1. Ajá, sí, porque en este caso el exponente de este es 1, ¿no? Y el exponente de este es 1, pero en este caso la x es como va a ser más infinito. Aquí este 1 casi no contribuye a disminuirle, ¿no? Entonces por eso es que aquí es 2, ¿verdad? En este caso es 2 porque aquí es 2 partido de 1. Ya está, ¿no? Y aquí tienes la función, o sea que la asíntota horizontal sería y igual a 2. Y esta es una función que tiene la asíntota horizontal, ¿no? Vale, oblicuas. Entonces dice la recta y igual a x más b es una asíntota oblicua de la función f de x si se cumple alguna de las siguientes condiciones, ¿no? Entonces dijimos que para encontrar la pendiente, aquí en este caso a es la pendiente, ¿verdad? Evaluamos el límite cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. Si estos dos resultados son diferentes, no hay oblicua.
Si evaluamos el límite en menos infinito y nos sale diferente al límite cuando lo evaluamos en más infinito, no hay límite. O sea, tienen que ser iguales. Pero en este caso tenemos que dividir la función dentro de x, ¿no? Vale. Ahora, con este encontramos lo que sería la pendiente. Y la otra es el b. El b es el intercepto, ¿no? Que en este caso sería por medio de ¿no? Que evaluamos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x menos la pendiente que habíamos determinado aquí por x. Igual aquí, menos infinito y más infinito. Eso es b y b. Vale. Ejemplo, dice, entonces, este sería un ejemplo elemental, ¿no? La función f de x, que sería 2x cuadrado partido x menos 1 partido de x. Entonces este límite nos sale 2. Y aquí nos da 2. Entonces quiere decir que en este caso encontramos la pendiente. Y aquí está la asíntota oblicua, ¿no? Y en este encontramos el intercepto, que era 2. Entonces era 2 de pendiente y 2 de intercepto. Y de ahí con este calculamos la asíntota oblicua, ¿no? Vale, entonces asíntotas verticales. Dice, una función racional tiene asíntota vertical, cuando el denominador de la función simplificada es igual a 0. O sea que se puede hacer que el denominador se haga 0, ¿no? Recuerda que se simplifica cancelando los factores comunes del numerador y del denominador. Asíntotas de funciones racionales, ¿no? Vale, aquí hay otro ejemplo sencillo, que es para calcular la asíntota vertical, o sea 2 más 2x, y lo que igualamos es el denominador a 0, y en este caso es posible que exista la asíntota vertical x igual a menos 1, ¿no? Entonces la recta x igual a 1, a menos 1 es la única asíntota vertical de la función, ¿no? Y aquí evaluamos solo la asíntota vertical y la horizontal, ¿no? Aquí tiene también horizontal, ¿no? ¿Por qué tiene horizontal esta? Porque el grado de aquí es el mismo. Cuando el grado del numerador y el denominador es el mismo, va a haber una asíntota horizontal, ¿verdad? Y aquí estamos con la asíntota vertical, ¿no? Vale, aquí tenemos esta otra que es otro. Aquí se factorizó y se sacaron que era más 3, perdón, menos 3 y más 3, ¿no? Este se va con este. Me queda x menos 3. Vale, este es otro ejemplo también. Igual. Calcular las asíntotas verticales, que serían menos 2 y 3. Y aquí tenemos las asíntotas verticales, ¿no? Y las asíntotas horizontales, ¿no? Para concluir. Entonces, las asíntotas horizontales aparecen cuando ocurre una de las siguientes condiciones. Ambas condiciones no pueden ocurrir en la misma función. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. En este caso, la asíntota es la recta y igual a 0. El grado del numerador es igual al grado del denominador. En este caso, la asíntota es la recta horizontal y igual a partido b, donde a es el coeficiente de mayor grado del numerador y b es el del denominador, ¿no? Dice, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, la función no tiene asíntotas horizontales. Vale. Este es como para concluir el concepto básico de por cuándo hay asíntota horizontal y cuándo no lo hay, ¿no? Y cuál es más o menos el valor de la asíntota horizontal que esperamos, ¿no?
Vale, aquí hay otro caso, el grado es diferente. Dice, tiene una asíntota horizontal, la recta y igual a 0, porque el grado del numerador es 2, que es menor que el grado del denominador. Entonces el límite tiende a 0. Entonces la recta horizontal y igual a 0 es la asíntota horizontal. Ahora, aquí a veces hay que tomar en cuenta que la función puede atravesar la asíntota vertical, pero la asíntota horizontal sí la puede atravesar. Porque si tú miras aquí, la función atraviesa, y regresa de este lado. Aquí no está bien dibujada, pero digamos que aquí sube y de ahí baja. O sea que atraviesa la asíntota horizontal, que lo que no pasa es con la asíntota vertical, ¿no? Vale, ahora tenemos el otro caso. Es el grado del numerador 2 es igual al grado del denominador 2. Luego la recta 6 partido 5 es una asíntota horizontal. Entonces 6 partido, o sea, el límite cuando x tiende a más menos infinito es 6 quintos. Entonces la recta y igual a 6 quintos es la asíntota horizontal. Y ahí tenemos esta, ¿no? O sea que hay algunas que por puro concepto se van, ¿no? O sea que hay que tener bien clarito los conceptos. Por eso es que digamos que este resumen es clave, ¿no? Es lo que hay que aprender. Vale. De ahí el otro es calcular las asíntotas horizontales, ¿no? Dice, no tiene asíntotas horizontales porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Por concepto únicamente, ¿no? Y ya haces la gráfica y se acabó. Ahí no hay que hacer cálculos de nada. Solo haces la gráfica porque ya sabes que el grado es diferente. Oblicuas. Las asíntotas oblicuas aparecen cuando el grado del numerador es exactamente una unidad mayor grado del denominador. ¿Cuál es un ejemplo? Este. Tiene una asíntota oblicua porque el grado del numerador es 3. Es uno más que el grado del denominador, ¿no? Vale, entonces si evalúas el límite de f de x cuando x tiende a más infinito y menos infinito da 1. Y de aquí encontramos la pendiente y de aquí encontramos el intercepto, ¿no? Y nos queda la función, ¿no? Entonces si tú miras la función puede atravesar una asíntota oblicua, ¿eh? Y aquí hay una intercepción, ¿ves? Este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, ¿no? La segunda función está mal escrita. Esta... Mira, la límite de cuando x tiende a más menos infinito, cuando f de x partido de x, es que hay x al cubo menos x cuadrado más x. Vamos a ver, aquí sería... Es que multiplica. Recuerda que es por, ¿no? Sí. X cuadrado por x cubo menos x cuadrado por x, ¿no? Sí. Vale, entonces aquí lo importante es ver que ves que la asíntota oblicua sí puede ser atravesada, ¿ves? Pero la vertical nunca puede ser atravesada, porque no hay ningún punto en el cual la función pueda interceptar con la asíntota. Aquí se atraviesa, ¿ves? O sea, esta es una gráfica bastante difícil de hacer, ¿ves? Porque tiene esa característica. Algunos dicen dónde pongo la función y piensan que aquí no tienen un error, ¿no? Y es que lo que pasa es que la asíntota oblicua atraviesa, o sea, la función atraviesa la asíntota oblicua, ¿no? Sí puede darse ese caso, ¿no? Vale, y aquí hay unos ejercicios para que hagas en casa. Al final de este PowerPoint hay uno ahí
de unos ejercicios para calcular las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de esas funciones, ¿no? Y aquí están los resultados, pero la idea es no ver el resultado hasta no hacerlo, ¿no? Vale, entonces este es el último que digamos que engloba todo lo que hemos visto, ¿no? Todas las aplicaciones de cuando hay asíntota horizontal, cuando hay vertical, cuando hay oblicua, cuando no lo hay, cuando sí lo hay, cómo hacer la gráfica y las condiciones para poderla hacer, ¿no? Vale. Ha sido bastante atendida el caso. Sí. Prácticamente con esto y un poquitito más que hace falta terminamos este capítulo que tú tienes ahí. Y de ahí pasamos al capítulo 4 del libro, que es bastante contenido. Sí. ¿Verdad? Vale, de acuerdo, entonces ya te mandaré las presentaciones de el audio y el PDF de todo lo que tenemos hoy, ¿no? Y entonces quedamos para mañana martes, ¿no? ¿Y has mirado si la podemos hacer otro día o mañana la hacemos como siempre? Pues mira, sí de momento tendría que ser mañana. Es que no he logrado, por lo menos en esta semana no. Vale, vale. ¿Verdad? No hay problema. ¿Verdad? Ahí sí, perdón. No te preocupes. Vale. De acuerdo, entonces mañana ahí te acuerdas o más tarde de hacerme la operación aquí de la biblioteca. Yo voy mañana. Sí, yo lo hago esta tarde porque así que si lo recoges mañana tendrás que devolver. Bueno, pregunta a ver cuándo hay que devolverlo, qué día. Si al hacer la receta hoy tienes que devolverlo el lunes, puedes devolverlo al martes. Vale. Sí, no te preocupes, yo lo voy a buscar mañana, ¿verdad? Vale. Entonces, ya está. Como tú me mandaste ahí la hoja, ya la imprimiré y esa llevaré de constancia. Y si no, pues que te llamen a ti. Sí, me diga allí si ves que da un problema o lo que sea, me mandas un WhatsApp y yo llamo porque a mí me sale gratis ya no respondo. Vale. Vale. De acuerdo. Vale. Que vaya bien entonces. Vale. Gracias, igualmente, chao. Dios.